qué no me da aquí transmitir que estamos en Facebook y YouTube por si acaso? Sí, allá arriba el transmitir ahí. Espérate, se demora un poco, no lo apretes 2 veces. Ahí está. Ok, ahora sí silencio ahí. Creo que como que se me fue la computadora. ¿Me escuchan? Yo no escucho. Hola a todos, Ahora, ¿cómo están? ya, ahora Siendo escuchas las el audio del programa. tarde, damos inicio a GIP de la mano contigo, el programa de ayuda a la comunidad con un staff de profesionales dispuestos a ayudarte siempre. Hola, hola, hola. Ya estamos a día lunes iniciando una nueva serie de programas, ahora en el mes de enero. Y estamos con sorpresas. De vuelta a la Patita. Hoy día vamos a ver cómo se nos comporta en su salud. Así que bienvenida, Patita. Soy Gonzalo Malagueño, abogado. Muchas gracias, Gonza. Y yo soy Patricia Arriagada, coach motivacional y ontológico. En un nuevo programa de GIP de la mano contigo, quiero aprovecharme un poquito de la situación para agradecer todas las palabras de apoyo, de emoción, de buena vibra, de punch que nos enviaron, me enviaron. Así que agradecida total, de verdad, y contenta de poder ir retomando nuevamente nuestro programa. Pues. Sí, saludamos a Alvarito Rangel. Sí, también Alvarito que nos al permite aire. salir. Sí, y vamos a ir viendo cómo vas evolucionando, porque también hay que tomarlo con calma. Sí, piano, piano, Valontano. Vamos de a poquito. Sí, y también nos acompaña hoy día, como se anunció, a nuestro querido doc, don Andrés Hurtado. Así es. Que vamos a hablar de un tema no menor hoy día. ¿Cuál es? No menor, para quienes de cálculo renal, para quienes no conocen todavía a nuestro querido doc, él es nefrólogo y pediatra, así que vamos a hablar de todo lo que ustedes quieran consultarle. Vamos a partir por los cálculos renales, que es el tema del día de hoy. Te damos la bienvenida, querido doc. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Feliz año. Bueno, espero que empecemos este año con buen pie. Me alegra verte de regreso y esperemos que la recuperación sea rápida y contundente. Y bueno, saludos a todos los escuchas y los videntes que nos acompañan hoy. Esperemos traer información nueva e interesante como siempre. Muchísimas gracias, Doc. Por supuesto, ante todo, explicarle a las personas qué son específicamente los cálculos renales, porque todos lo hemos escuchado, hay gente que los han vivido, dicen que son piedras. ¿Qué son los cálculos renales? Y que renales? son muy dolorosos también. Todos en esto concuerdan exactamente en eso. Sí, bueno, los cálculos renales también son conocidos como piedras en el riñón, más popularmente, o litiasis renal. Bueno, el hecho de que sean renales realmente hace alusión o hace referencia a dónde están ubicados, porque los cálculos se pueden formar o se pueden desplazar por las vías urinarias. Entonces, estos cálculos son básicamente piedritas, que son acúmulos de minerales, de cristales que se van formando en la orina por diferentes factores que podemos ir colaborando más adelante, podemos ir nombrando más adelante. Y estos cálculos pueden crecer, pueden generar algún grado de obstrucción o pueden simplemente desplazarse por la vía renal. Y en este desplazamiento, donde generalmente hacen la clínica característica, que es el dolor que muchos temen y algunos conocen y otros no quieren conocer. Doctor, ya tiró usted, más o menos lo esbozó, así que me parece más que oportuno, ya teniendo claro en qué consiste el cálculo renal. Usted dijo que pueden ser muchos factores o multifactorial. ¿Podríamos decirle a las personas cuáles son los motivos por los que se generan estos cálculos, qué los producen o más o menos cuál es la norma general de por qué se van generando? ¿Es también de un tema genético? ¿No tiene nada que ver la genética en esto? Doctor, ahí la palabra la tiene usted. Sí, bueno, indiscutiblemente dependiendo de las características del cálculo, de la edad de presentación, de la forma de presentación, el médico va haciendo alguna sospecha de cuál es la posibilidad de que ese sea un evento que se pueda presentar en el futuro, o si es algo más bien incidental, algo más o menos único, un evento único para la vida de ese paciente.
depende en gran medida de la dieta para la mayoría de las personas, qué balance tengan en su dieta, qué cantidad de líquido consuman, pero también hay algunos factores genéticos que pueden favorecer a la aparición de cálculos. Ahora, cuando hay enfermedades genéticas, los cálculos generalmente son una de las expresiones de esa enfermedad y hay otras cosas que también tenemos que cuidar en esos casos. Pero básicamente, entrando un poquito más en el tema, no es lo mismo tener un cálculo pequeño que se desplace por la vía urinaria, la gran mayoría son de esas características, inclusive se expulsan de forma espontánea o con ayuda de algunos medicamentos, y luego una vez, bueno, que se expulsaron, teóricamente el problema ya pasó. Los más problemáticos son los que se quedan atrapados en alguna porción de la vía urinaria porque generan una obstrucción que puede ser progresiva o puede ser más rápida y en ambos casos terminan generando una disfunción en los riñones y esos son los cálculos que generalmente para largo plazo nos preocupan un poco porque son los que pueden deteriorar de forma inclusive definitiva los riñones. Y hay otros que, bueno, que son tan grandes que se forman y ocupan gran parte de la vía urinaria, sobre todo los que son a nivel del riñón, más arriba, donde está la pelvis renal, los cálices renales, que son los primeros segmentos de la vía urinaria, y se forman lo que llaman cálculos coraliformes, que su nombre indica que parecen un coral, por la forma como toman, hacen prácticamente es como una especie de molde de la vía urinaria superior y eso generalmente tienden a generar obstrucción. Entonces, mientras más grandes y mientras haya bilateralidad en la presentación de los cálculos, mientras se ven los dos riñones, la probabilidad de que ese paciente tenga una recurrencia, que sea un problema repetitivo, es más alta y, por supuesto, cuando tenemos antecedentes familiares, también tenemos que cuidar algunos detalles y hay que hacer algunas pruebas especiales. Me robaste la pregunta de la boca de la comunidad de GIP de la mano contigo, si efectivamente aquí preguntan, ¿esto puede ser hereditario? En algunos casos sí, por lo menos hay algunas enfermedades como la hipocitraturia o la hiperoxaluria, que son problemas metabólicos donde hay algunas enzimas que son proteínas que se encargan de transformar elementos dentro del cuerpo, que si están en déficit, si no funcionan de forma adecuada, entonces ahí se acumulan algunos elementos, como por ejemplo el oxalato, y cuando hay alto contenido de oxalato, puede cristalizar en la orina. Entonces, para que vayamos entendiendo un poco el asunto de los cristales son sales, básicamente, o sea, son la conjunción o son la unión de dos elementos que se expresan como un cristal, que como su nombre lo indica es como que fuera un vidriecito microscópico. Y así se ve cuando se revisa la muestra de orina en el laboratorio. Algunas personas habrán visto que le reportan en su examen de orina, por ejemplo, cristales de oxalato de calcio, que es uno de los más frecuentes, y no es motivo de alarma en todos los casos, porque muchas veces puede ser motivo de deshidratación, si tenemos diarrea o vómitos, por ejemplo, pero cuando es un problema recurrente, sí tendríamos que revisar cómo está nuestra dieta, cómo está nuestro consumo de agua, para tratar de ver si ese es un problema repetitivo, si es algo constante, y si es algo constante, pudiera ser necesario hacer algunas pruebas especiales. Doctor, doctor, aquí ¿Sí? llegó otra pregunta en relación a lo que usted comentó. Y dice aquí en la comunidad Satélite Radio Chile, preguntan, ¿qué alimentos pueden ser más propicios para generar cálculo? Parece que prestó atención que usted dijo que habían ciertos alimentos, así que hizo la pregunta al tiro. Correcto. Bueno, en líneas generales, el consumo elevado de proteínas es un precursor para los cálculos. Cuando hablo de elevado es exagerado, no estamos hablando de ir a un asadito una vez al mes. Estamos hablando de un consumo exagerado de proteínas. A pesar de que la presencia de proteínas en la orina no es normal, si hay una mínima cantidad de proteínas que se considera dentro de un rango normal, pero la proteína cumple la función de ser como una especie de eje o núcleo para el cálculo, es como un núcleo pegajoso, para que me entiendan. Entonces, si yo consumo cierta cantidad de proteínas en exceso y esa proteína puede servir como un núcleo donde los cristales se empiezan a organizar y ahí es donde empieza a crecer el cálculo. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa es el consumo excesivo de sal, no necesariamente sal de mesa, que sí, obviamente, es la principal fuente de ingreso de sodio al organismo, pero hay otros tipos de sales como los alimentos con colorantes, preservantes o saborizantes. Y ahí estaremos hablando de los alimentos procesados, de los embutidos,
de los enlatados, donde eso genera una alteración del balance del sodio, y cuando el riñón se ve obligado a eliminar un exceso de sodio, también pierde otros elementos como el calcio y el ácido úrico en mayor cantidad hacia la orina, y eso también puede favorecer a la generación de estos cristales. Lo otro que es importante es el consumo inadecuado o deficitario o insuficiente de ciertos elementos que favorecen o protegen contra la formación de los cristales, como es la presencia del citrato, el bicarbonato y el potasio, que básicamente está en las frutas y los vegetales. Entonces, hay un concepto dentro de la nutrición, cuando la orientamos a la parte renal, que es el potencial ácido renal. Es la capacidad que tiene un alimento de transformarse en un ácido cuando ingresa al organismo. Básicamente, ¿sí? No, continúa. Básicamente todos los alimentos tienen un potencial de transformarse en ácido, y el que tiene mayor potencial son las proteínas, con la excepción de frutas y vegetales, porque ellos son los únicos que tienen bicarbonato y citrato, que son más bien alcalinos, que es lo contrario al ácido. Entonces, uno cuando está tratando de instaurar o iniciar una dieta para prevenir la formación de cálculos, sobre todo en las personas con alto índice de riesgo, tratamos de balancear esos dos alimentos, lo que se transforman en álcali y lo que se transforma en ácido, para tratar de balancear un poco el pH. Y por supuesto el consumo de agua, porque si nuestra orina está más concentrada, todos estos elementos que les mencionaba, el calcio, el ácido úrico, las proteínas, están más concentradas dentro de la orina y pueden saturarse y pueden precipitarse, que es lo que se llama la saturación en un medio, ¿no? Cuando veíamos los experimentos en bachillerato, que mezclábamos la sal con el agua, veíamos que mientras más sal agregábamos a un medio líquido, en algún momento precipitaba. Más o menos algo similar puede ocurrir dentro de los túbulos microscópicos del riñón, y estos cristales entonces empiezan a formarse y a dar problemas. Perfecto, doctor. Acá dentro de la comunidad GIP nos vuelven a preguntar si las personas que tienen insuficiencia renal también pueden correr riesgos de cálculo o no están asociados. O sea, viceversa, ambos dos inclusive. No necesariamente hay un riesgo elevado de hacer cálculos para las personas que sufren de insuficiencia renal por el simple hecho de la insuficiencia renal. Todo depende de cuál sea la causa de la insuficiencia. Entonces, las personas con hiperoxaluria, que lo mencionaba hace un minuto, un déficit enzimático, dependiendo del tipo de hiperoxaluria, de forma más rápida o tardía, van a generar falla renal a largo plazo. Las personas que sufren de cálculos canaliformes bilaterales también pueden generar falla renal a largo plazo. O las personas que tengan un cálculo obstructivo durante mucho tiempo, también puede fallar ese riñón a largo plazo. Ahora, si la falla renal es de otra causa y hay alguna alteración del pH o alguna alteración del índice de eliminación de estos elementos, también teóricamente pudiera tener un índice de riesgo de hacer cálculos más grandes. Pero no hay una correlación directa, no es porque si yo tengo una falla renal más avanzada, tengo más predisposición al cálculo. No hay esa correlación exactamente. Doctor, parece que el tema entusiasmó a nuestro radio escucha, porque aquí llegó otra pregunta. Aquí están diciendo, preguntan si el tamaño o el cálculo renal influye o no en su evacuación. Por supuesto, sabemos de que tenemos las vías urinarias en líneas generales son cilíndricas, son un contenedor más o menos cilíndrico, que tiene un diámetro, dependiendo de cuál segmento estemos hablando. La pelvis renal, que es uno de los primeros segmentos, es más amplio, luego baja al uréter, y en el uréter, que es el túbulo o el tubo que conecta al riñón con la vejiga, es donde generalmente nos dan problemas tanto de síntomas como de obstrucciones, porque es un segmento donde está bastante estrecho. De hecho, está descrito que dentro de ese trayecto del uréter hay 3 sitios que son más estrechos. Uno es donde sale de la pelvis, otro es donde cruzan las arterias ilíacas y los vasos ilíacos, y otro es donde ingresa a la vejiga. Hay unos sitios de estrechez. Entonces, anatómicamente está más propenso un cálculo a quedarse atrapado en alguno de esos 3 sitios. Si el cálculo es muy pequeño, generalmente puede transcurrir dejando alguna molestia. Si es un poco más grande, puede ser que pase con dificultad, y esos son los cálculos que son más dolorosos, porque el dolor del cólico renal o el cólico nefrítico, como se le conoce probablemente no tan apropiadamente, viene por el movimiento que hace el uréter, que hace una peristalsis similar a la que hace el intestino, hace un movimiento como una onda descendente para movilizar la orina,
en ese movimiento, si se encuentra con que hay una obstrucción del cálculo, entonces se va a distender, va a recibir presión. Esa distensión del uréter es lo que genera el dolor. Y por eso es que es tipo cólico, porque como viene una onda, cuando la onda está activa, la presión es mayor y ahí viene el dolor más intenso. Y luego cuando la onda pasa, calma un poco el dolor. Obviamente no se quita por completo hasta que la obstrucción no pase. Pero está descrito entonces en algunos casos donde el cálculo queda definitivamente obstructivo y ese es un paciente que tiene que pasar a quirófano, hacer algún procedimiento endoscópico, percutáneo o de cirugía abierta. Y cuando logra pasar, entonces, bueno, obviamente es un proceso doloroso, un poco traumático, a veces hay inclusive sangrado, pero por lo menos el paciente puede sentir alivio y liberarse del procedimiento. Perfecto, doctor. Se nos ha pasado volando porque el tema ha sido tremendamente interesante. Vamos a ir a una pequeña pausa junto a nuestros auspiciadores y vamos a volver, y a la música volvemos de inmediato. Aprovechamos de saludar a través de nuestra red de Instagram a Felipe Nicolás, a Gabriel Salazar, querido. Gabriel dice, grande GIP, siempre tomados de la mano. Besos, querido Gabriel. A Butacas Parfentinas, que se ha unido. A Amsurita, a César Quesada. César, también otro beso gigante. Y, por supuesto, a toda nuestra comunidad de Satélite Radio Chile y comunidad GIP. Vamos y volvemos. No se vayan, quédense con nosotros. Tenemos atención personalizada y el mejor servicio, porque sabemos lo que tu auto vale para ti. Te esperamos en la Francisco Bilbao 6225. Teléfonos 222-777-206 y 222-777-865. Escríbenos a taller@parkergarage.cl. Parker & Parker, tu comunidad automotriz. Armar Limitada es tu asesor. En Armar Limitada encontrarás la mejor asesoría jurídica y en recursos humanos. No dudes en contactarnos. Escríbenos a armarltda@gmail.com con doble R cada una y te contactaremos a la brevedad. Armar Limitada te acompaña siempre. Ambulancia Santa Lucía, con más de 50 años a la vanguardia del traslado intrahospitalario, está en grupo de profesionales apasionados en el área de transporte y salud para unirse a nuestro equipo. Contamos con una flota moderna de ambulancias, brindando atención excepcional en urgencias y traslados nacionales e internacionales. Participamos en convenios, eventos y competencias deportivas. Únete a una empresa comprometida con la excelencia las 24 horas y los 365 días del año. Para más detalle, puedes enviarnos tu currículum a ambulanciassantalucia@gmail.com, también contactarte en ambulanciassantalucia.andape.computrabajo.com o bien llamarnos al 264-655106 o al 264-655105. Ambulancias Santa Lucía, excelencia en traslado de pacientes. Not in the way that you hold me. Not in the way you say you care. It's not in the way you've been treating my friends. It's not in the way that you stare in. It's not in the way you look or the things that you say that you do. Or the lie. It's not in the way that you came back to me. It's not in the way God set me. It's not in the way you look or the things that you said.
Ya estamos de vuelta aquí en GIP de la mano contigo después de este tremendo tema. Aprovechamos de dar la bienvenida a Ambulancias Santa Lucía y este anuncio es muy importante porque ellos están en una bolsa de empleo para que se unan a la mejor calidad de excelencia de servicio de Ambulancias Santa Lucía. Están en búsqueda de conductor de ambulancias HFB. Conductor de ambulancias también, asistente administrativo de gerencia, ejecutivo de coordinación, enfermeros y TENS. Pueden escribirle a todos los que nos están escuchando a ambulanciasantalucia@gmail.com y a quienes nos están viendo en pantalla en el banner también aparecen todos los datos de Ambulancia Santa Lucía. Ambulancia Santa Lucía, excelencia en servicios. Estamos retomando aquí nuestra conversación de cálculos renales con el doctor Andrés Hurtado. Doctor, nos llega un comentario desde Portugal. María Salinas dice, estoy ingresando, doc. Manda muchos saludos. Y una pregunta que nos quedó aquí pendiente, porque ingresó justo después de irnos a la pausa, respecto de los cálculos renales. ¿Influye más en mujeres o en hombres? ¿En cuáles se da más o es parejo e independiente? No, generalmente es más frecuente en hombres que en mujeres. Por regla general. ¿Y eso será porque somos más carnívoros, doctor? Es probable. Es muy probable que tenga que ver eso. Panchitos para comer. Ay, tenía que decirlo, no se lo podía aguantar. Bueno, digamos que somos más chanchitos, somos más patacheros. Eso es como decimos en Chile, doctor. Sí, más patacheros se dice aquí en Chile. Y doctor, las diferencias se hacen más evidentes cuando son adultos. Pues en los niños, como hay más factores metabólicos de por medio, generalmente no hay una distribución tan clara. Pero sí, o sea, precisamente como me encargo más que todo de ver niños, uno observa que cuando ya hay un cálculo en un paciente escolar, preescolar, es una señal de alarma de que hay que buscar algo más. Pues nosotros básicamente desde la pediatría siempre hacemos pruebas metabólicas. En los adultos es un poquito más permisivo porque, como les comentaba, hay factores que predominan en el transcurso de la vida. Pues. Pero los niños pequeños normalmente no debería influir tanto y uno busca precisamente unas pruebas especiales para verificar que todo se ve. Doctor, he quedado sorprendida. No tenía idea que el cálculo renal también se daba en niños. Es que eso yo le iba a decir, doctor, pero nos sorprendió porque la verdad que nos quitó una pregunta que había llegado y era qué tan frecuente era que se dieran cálculos renales en niños. Y usted ya lo esbozó, entonces nos dejó a todos sorprendidos aquí. Sí. Bueno, lo que pasa es que generalmente hay cosas, esa es la idea, pues, de estar acá en el programa de generar conciencia de ciertas cosas, por lo menos cuando hablamos de hipertensión, había cierto grado de sorpresa también, porque las personas no asumen que son problemas que pueden sufrir los niños, y por eso es que pasan algunas cosas por alto. Casi siempre el diagnóstico en los niños es porque viene el cólico renal y ahí le hacen las pruebas y se aparece el cálculo. Pues. Hay algunos pacientes, tanto niños como adultos, donde no se puede verificar por completo la presencia del cálculo porque precisamente empieza el malestar, el paciente logra expulsar el cálculo antes de que se pueda detectar por las pruebas. Ya cuando le hacen los estudios de imágenes, no se ve ningún cálculo, el paciente lo expulsó y pasó, queda la duda y la sospecha, pero generalmente es así. En algunos casos, por lo menos yo cuando estoy haciendo el interrogatorio por cualquier causa, infecciones urinarias, también podemos ver en algunos casos infecciones urinarias recurrentes que hay cálculos de por medio. Entonces siempre uno le pide como una batería de exámenes más o menos de rutina, dependiendo del motivo de consulta, y siempre se pregunta a nivel familiar
si hay alguna de estas patologías, porque cuando uno ve que, no, mira, tengo unos primos, mi hermana, el papá y dos abuelos sufren de cálculo. Oye, esas son señales de alarma que uno le lo ponen un poquito dudoso y uno se puede poner un poco más proactivo a buscar algún problema. Yo me imagino que en ese caso, doctor, que usted planteó, también dentro de la entrevista que le tiene que hacer al paciente o al niño, debe estar el ver cuál es la dieta o la cotidianeidad en comida que deben tener los familiares, porque como usted dijo, algo influye. Sí, sí, por supuesto. Pero igual, o sea, cuando son personas de diferentes edades, de diferentes sexos, que no necesariamente viven todos juntos y uno ve que existe la presencia de cálculos, no, mira, tienen cálculos en los dos riñones, son cálculos grandes, los sufrimos por generaciones, muchas veces son diagnósticos familiares de enfermedades familiares que no se han hecho oportunamente en otros pacientes y uno, bueno, trata de buscarlo de forma activa en el paciente que está atendiendo en ese momento y hace la sugerencia de que los otros familiares también se hagan la evaluación, porque no es frecuente. Generalmente en esos casos hay alguna alteración metabólica, enzimática que buscar. Doctor, aquí nos llegó otra pregunta a raíz de que usted hizo el comentario. Y preguntan acá, ¿cuál es la sintomatología para saber si uno pudiese tener un cálculo renal? Bueno, lo típico, ya cuando nos da síntomas es porque, bueno, como le digo, el cálculo está en movimiento, casi siempre viene del desplazamiento por el uréter, por el tubito que mencionábamos en el corte anterior, y es un dolor que se distribuye generalmente de forma descendente y anterior. La mayoría de las veces nace en lo que se llama la fosa lumbar, que es donde se une la costilla con la columna vertebral. O sea, la columna vertebral es el eje del cuerpo y luego las costillas son como una jaula que protege los pulmones. Entonces, en el punto donde se une la última costilla con la columna vertebral, en la parte posterior de la espalda, ahí eso se llama fosa lumbar. Muchas veces el dolor nace allí, puede ser un dolor espontáneo tipo cólico o puede ser un dolor con una sensibilidad local. Si la persona cambia de posición, se golpea, se toca o hace presión en el lugar, puede sentir dolor en ese momento. Y la irradiación que llamamos, que cómo se corre el dolor, va hacia el flanco, que es la parte lateral del abdomen, y luego se distribuye hacia adelante y va hacia la ingle. Entonces, en el caso de los hombres puede llegar inclusive al testículo y en el caso de las mujeres al labio mayor. Del mismo lado, por supuesto. Si el dolor es del lado izquierdo, es del lado izquierdo. Es muy raro, aunque no es imposible que pase de los dos lados al mismo tiempo, pero sería como mucha mala suerte que se esté moviendo un cálculo de los dos lados. Y bueno, en algunos casos también pudiéramos ver sangrado en la orina, y es un sangrado que es rojo, es muy llamativo, es un sangrado que parece de sangre fresca. Acá viene otra pregunta, parece que es alguien que tiene un problema de cálculo renal y está con susto, porque pregunta, doctor, el no poder botar el cálculo renal, los procedimientos para poderlo botar, ¿son invasivos, no son invasivos? Aquí lo están preguntando. Parece que alguien que tiene susto que puede ser operado, se lo van a pulverizar, no sé cómo es el sistema, yo sé que hay varios mecanismos. Claro. Despreocupado. Claro. Bueno, para complementar un poquito lo de los síntomas, que me di cuenta que me quedó un poquito corto, el dolor es bastante intenso y se acompaña de otros síntomas que llamamos parasimpáticos o vagales, que básicamente es náuseas, vómitos y como baja de tensión, que llaman, que la persona se pone fría, sudorosa, pálida. Durante el episodio de dolor, eso es típico, y que le den náuseas y probablemente vómitos. Bueno, respecto a la pregunta de la persona, dependiendo de las características del cálculo, puede ser que se le dé la oportunidad de tratar de disolverlo con algunos medicamentos, ¿ok? Con la dieta, con el consumo abundante de líquidos, tratando de que reduzca de tamaño. Si se va a movilizar, que se expulse. Hay unos medicamentos que también favorecen a que el movimiento de la fibra del uréter, ese movimiento que mencionamos que era como una onda, sea un poco más relajado para que el diámetro de ese tubito sea un poquito más amplio para que pase con mayor facilidad. Si eso falla, o sea, si no está obstructivo, entonces no es una emergencia. Rara vez
vamos a observar de que la decisión en ese caso sea operar, ¿no? Ojo, esta parte ya es más de urología que de nefrología, ya donde voy a entrar un poco, pero bueno, yo voy a compartir un poco mi experiencia. Entonces, si no es obstructivo, un cálculo muy grande para que salga, se trata de hacer de forma un poco más conservadora. Puede ser con litotripsia, que es el procedimiento que se trata de fracturar el cálculo en porciones más pequeñas, que se hace como por ondas de choque, básicamente como un sonar, pero con ondas mucho más potentes. Se trata de fracturar, puede ser que se extraiga de forma espontánea esos pequeños fragmentos, o también se pudiera por un proceso endoscópico tratar de retirarlo con algún equipo, facilitar la extracción. Y bueno, cuando todo lo demás falla, ahí sí habría que pasar a algo más abierto para tratar de incidir directamente en el segmento donde está el cálculo y sacarlo completo. Básicamente lo que se busca en esos casos es tratar de preservar función del riñón. Cuando hay riesgo de que ese riñón se pierda porque se está dilatando, porque está muy obstruido el conducto y se está dilatando el riñón, entonces hay riesgo de que se pierda la función de uno de los dos riñones, y obviamente nuestro enfoque como médicos es tratar de salvar ese riñón. Esperamos haberle contestado a nuestro radio escucha. Así es. Acá también desde Macul, doctor, nos preguntan si es factible que cuando ya he sufrido cálculo renal voy a sufrir nuevamente o solo se da una vez. Bueno, lo que mencionábamos al principio, hay algunos índices que te dan para saber cuál es la probabilidad de recurrencia. No podría saber yo solamente con un par de datos cuál es el índice de recurrencia, porque para eso hay unos test con muchos ítems. Entonces ahí va la edad de la persona, la edad de la aparición del último cálculo, cuántos cálculos o cuántos episodios de litiasis ha tenido, el resultado de alguna de las últimas pruebas, en qué ubicación conseguían el cálculo, qué tamaño tenía el cálculo, si eran bilaterales, si eran unilaterales, cuántos cálculos había, y historia familiar. O sea, hay una cantidad de ítems que se van cargando en un sistema, y eso te puede dar un cálculo de un índice predictivo, que tampoco es necesariamente absoluto, pero ayuda un poquito a la orientación clínica. Lo otro es, si tiene un índice de recurrencia muy alto, entonces en ese caso probablemente el nefrólogo, en este caso de adultos, si estamos hablando de un adulto, procedería a evaluar la parte metabólica que mencionábamos, y si se consigue alguna enfermedad específica y tiene tratamiento específico, bueno, ya con eso teóricamente reduce el riesgo. Pero depende de todos esos factores que yo mencionaba. Correcto. Doctor, nos preguntan si el medicamento Rowanitex es usado en el tratamiento de cálculos renales. Y si es así, ¿cómo se comercializa en Chile? Bueno, a mí... sí. Súper técnica, está bien eso. Sí, o sea, sí se usa en algunos casos, todo depende de las características del paciente. En general no me gusta mucho hablar acerca de dosis ni presentaciones mucho, porque yo siento que a veces se induce a la persona a tratar de resolverse un problema, y realmente en estos casos hay que evaluar individualizadamente cada paciente. Entonces, si usted cree que hay algún medicamento que pueda beneficiarlo, siempre hay que consultar con un médico y evaluar caso por caso, porque como le decía, hay algunos medicamentos que pueden ser para fomentar que un cálculo salga. Si el médico considera que el tamaño es muy grande y usted se toma ese medicamento, lo que puede hacer es movilizar un cálculo que no va a pasar y obstruirlo. ¿Me explico? O sea, hay riesgos inherentes en el consumo de ciertos medicamentos. Además, la presencia obviamente de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, que también pueden modificar, o el consumo de otros medicamentos que pueden modificar la acción de un medicamento. Entonces, sí se puede utilizar en algunos casos, pero todo es individualizado. Doctor, aquí viene otra pregunta. Dice: Te están bombardeando, Doc, pero bueno, para eso estamos. Parece que hay harto problema de cálculo. Es que lanzamos ese tema hace más de un mes, entonces la gente tuvo tiempo de prepararse. Sí. Pero te agradecemos, porque esa es justamente la idea. Participen preguntando, porque para eso está GIP. Sí, aquí la pregunta dice: ¿el no hacerle caso a un cálculo renal puede llevar a perder el riñón?
Depende de la característica de ese cálculo. Lamentablemente, los que hacen dilataciones progresivas pocas veces hacen síntomas hasta que ya es muy tarde. Entonces, sí, en el caso de que uno tenga un cálculo y no haga un control, si uno ve que pasado un tiempo, como que no ha habido ningún movimiento, no ha tenido dolor, aparentemente no lo ha expulsado, lo ideal sería hacer un control de imágenes para ver en qué capacidad está ese cálculo allí, si está más grande, si está más pequeño, si se disolvió, si le pusieron algún tratamiento, funcionó, o simplemente si está más grande, si está obstruyendo. Es importante hacerle seguimiento a su cálculo. A mí, esta pregunta es mía, pero ¿qué tipo de imagen sería ahí para poder ver eso que usted está diciendo, doctor? ¿Radiografía, ecografía? No Mire, sé. lo más preciso sería lo que llaman urotac, que es una tomografía, un escáner más o menos acotado al sistema urinario, pero no sería práctico irradiar al paciente cada vez que se necesita hacer algún control. Generalmente se lo hacemos más que todo en las emergencias, cuando hay sospecha de que hay un cálculo en la vía urinaria, en el uréter, porque la eco es un poquito limitada para detectar cálculos a ese nivel. Ahora, si ya yo sé que tengo un cálculo en un riñón y está alto, ya lo ubiqué con la eco, yo sé que está allí y quiero saber qué pasa con ese cálculo, lo ideal sería una eco control, porque la eco es un poquito de menor costo, no tiene irradiación iónica y es un estudio de más fácil acceso y menos costoso. Ahora, si yo durante la eco de control veo que no veo el cálculo, pero hay un riñón dilatado, entonces ahí probablemente van a pasar de nuevo a la tomografía, al escáner, porque probablemente ese cálculo bajó y está obstruyendo más abajo del riñón. O sea, cada hallazgo uno lo aborda de forma diferente. Pero esos son los dos estudios que generalmente se utilizan en imagen. Correcto. Doctor, acá hay dos preguntas. Una dice, me perdí al principio el programa. ¿Cuáles son los síntomas al que tengo que estar alerta? Y segundo, ¿el jugo de piña es cierto que sirve? Ah, ¿verdad? Porque toda la gente dice toma harto jugo de piña o come espárrago y todas esas cosas. A ver, Doc, ahí está tirada la pregunta. Bueno, repasando entonces los síntomas, básicamente dolor es la señal de alarma. Puede iniciar en lo que describimos como la fosa lumbar, que es básicamente donde está la columna con la costilla posterior, y se desplaza ese dolor, exactamente, se desplaza al flanco, que es esa área ahí al lateral del abdomen, y luego hacia adelante y descendente hacia la ingle, que puede ser hasta el testículo o hasta el labio mayor. Dolor intenso, generalmente tipo cólico, va y viene, es decir, da alta intensidad y baja intensidad, y se puede acompañar de náuseas, vómitos y síntomas de presión baja, sudoración, palidez y sensación de frialdad al tacto. Además de sangrado en la orina en algunos casos. Hay otros casos, bueno, cuando se queda obstructivo en la uretra, por ejemplo, que baja la vejiga y luego no puede pasar por la uretra, si se queda allí atrapado, pudiera haber la sensación de querer orinar y no poder, por una obstrucción ahí de la uretra, pero eso es bastante raro. Es una presentación mucho más extraña. Con respecto, la otra pregunta era lo del jugo de piña. Bueno, en líneas generales hay varios alimentos que son diuréticos, mencionaban los espárragos, por ejemplo, la piña. Básicamente cualquier alimento que sea diurético teóricamente te va a ayudar porque el volumen de orina va a aumentar. Por eso es que hablábamos de que hay que tomar mucho líquido, tanto para prevención como durante los episodios de expulsión. Si el paciente está hospitalizado porque tiene mucho dolor y está en proceso de expulsión, es un cálculo que es pequeño, que podemos ver que pueda pasar, entonces en ese caso se utiliza el medicamento que mencionamos para relajar el uréter, y además de hiperhidratación, de una hidratación abundante para tratar de que el riñón produzca más orina y empuje el cálculo con mayor presión. Así que sí, básicamente la respuesta es que sí va a ayudar, pero también tenemos que estar bien hidratados. Pues. El hecho de que el jugo de piña nos ponga a orinar más también implica que tenemos que tomar bastante líquido para reponer esa orina que estamos produciendo. Esta es una pregunta mía como hombre, porque nosotros somos los más llorones, pues los que nos quejamos más. ¿Ese dolor se debe a que te está raspando la piedra o no tiene nada que ver, es por el tema de la dilatación de la uretra? Es bueno, del uréter principalmente, y es más la presión y la distensión de ese segmento, más que el efecto interno. No está descrito por los momentos de que la ruptura o la abrasión del interior del uréter sea
contributorio para el dolor. Más que todo es la distensión. Parecido con lo que pasa con los cólicos intestinales, cuando uno siente el cólico de la guatita, es lo mismo, pues es producción de gas, es una peristalsis inadecuada, irregular, por la razón que sea, que distiende el intestino y eso es lo que genera dolor. ¿Y el sangrado ahí, doctor, por qué se produciría entonces? Claro, ahí sí es por la ruptura interna del epitelio del uréter, de la vejiga. Ahí sí es un efecto mecánico. ¿Eso es por la forma que tienen estas piedrecitas, doctor? Claro, claro. Hay algunos que están, dependiendo de la composición, algunos tienen algunas formas como espiculadas, como que tuvieran unas pequeñas puntitas que son más abrasivas que otras. Perfecto. María Sarina desde Portugal dice, ¿qué tipo de alimentos debe comer un paciente que sufre de cálculos? Dejémoslo para la vuelta, Doc, que estamos como listos para... Se nos pasó la hora de nuevo, ¿no? ¿O le dejamos la respuesta, Patita? Démosle nomás, si hoy día vamos de largo con el bloque así. Dele nomás la respuesta, Doc. Vamos. El pánico que vengo de vuelta, doctor. Bueno, saluditos entonces a mi amiguita María de allá de Portugal. Bueno, como mencionábamos, los factores protectores para evitar la cristalización y la formación de los cálculos básicamente son los alimentos con carga alcalina que mencionábamos, frutas y vegetales. Es lo principal y obviamente el consumo abundante de líquidos. Entonces, son alimentos que tienen alto contenido de citrato, bicarbonato y potasio, que son factores protectores para evitar la salida de estos elementos y la formación de los cristales. Ojo, también depende del cristal. Hay algunos que se favorecen del pH alcalino de la orina. Entonces, algunos pacientes que le da por tomar vitamina C porque tienen muchas infecciones urinarias, escucharon que la vitamina C es muy buena. Sí, es cierto, todo eso es cierto porque hace más ácida la orina, pero muchos elementos cristalizan en orinas ácidas, que la orina ácida es lo normal, pero el consumo excesivo de vitamina C pudiera ser problemático en ese sentido. Y la orina alcalina también favorece la de otros elementos, pero es preferible la orina alcalina en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la mayoría. Doctor, cuando usted dijo que las personas que comen, yo nunca me podía acordar del el contenido de la carne, que es lo que hablan los... No, que dijo que la persona que come mucha carne, pero en grandes cantidades, puede generar o ser más propenso a generar cálculo. ¿Ya? Y ¿cuándo entendemos que una persona, porque en general los que trabajan o funcionan mucho en los gimnasios con el tema de las pesas, son buenos para comer carne y todas estas cosas, mucha proteína. Ya me acordé, oye, además le meten cuerpo de proteína en tarro y no sé cuántas cosas más. Sí, que tienen que comer sobre no sé cuántos gramos. 200 gramos. ¿Cuándo podemos decir que está consumiendo demasiada proteína y está poniendo en riesgo la generación de cálculo, doctor? Bueno, es interesante que mencione lo del fisicoculturismo, como mencionándolo así como en regla general. Obviamente no todos se dedican como tal al fisicoculturismo, pero hablando del caso más extremo, son personas que tienen factores de riesgo para cálculo, precisamente por eso que mencionaba, son dietas muy desbalanceadas, que favorecen a veces los carbohidratos y las proteínas en exceso. Y además son personas que tienden a tomar poco líquido, sobre todo cuando van a las competencias por el tema de la definición muscular. Entonces se restringen de líquido, pero restricciones severas. Y realmente son personas que tienden a tener muchos problemas del riñón porque el riñón se les exige manejar una masa muscular superior a la que están configurados. Son personas que tienen masas musculares muy, muy grandes y los productos de desecho de esa masa muscular la tiene que manejar un riñón y de paso que un riñón que ha sido abusado por el consumo de todas estas cosas y más aún si se empiezan a inyectar cosas, esteroides y otros elementos, hormonas y de crecimiento, etcétera, todo eso influye. Pero bueno, todo depende de la persona. O sea, lo ideal en estos casos es ir con una nutricionista que nos calcule exactamente cuál es la cantidad, porque es una cantidad por peso. O sea, las dietas normoproteicas generalmente son 2 gramos por kilo. Pero depende de la configuración de la persona también, de la composición del cuerpo de la persona. Entonces, lo ideal es que tenga una asesoría nutricional si queremos hacer una dieta como con un seguimiento más preciso. Pero el estándar son unos 2 gramos por kilo por día de proteína. Vamos a tener que molestar a la Nutri para hacerle la pregunta, ¿viste? Sí, claro. Eso no es un dato menor lo que la pregunta Por que tú hiciste, supuesto. porque en realidad
uno desde fuera ve que consume una cantidad de proteínas que supera lo que uno está acostumbrado. Entonces, obviamente, está muy bien y muy agradecida la respuesta. Saludamos Sí. a Jackie del App también. Aprovechamos antes de irnos, porque ahora sí vamos a hacer el corte comercial, querido doctor, a Militza Carrera, a José Manuel Lancafí, a Blanca Carolina Arriagada, a San Luis Departamental, Ventas La Reina, que nos están viendo, Latinos Estados Unidos. Un abrazo también para todos los latinos en Estados Unidos que siempre nos siguen y, por supuesto, a toda la comunidad GIP y Satélite Radio Chile. Vamos cortito a comerciales, vamos cortito y volvemos acá junto al doctor Andrés Hurtado hablando de cálculos renales. En Parker, la experiencia, el conocimiento empírico, el recurso humano calificado y la capacidad de entendimiento nos ha permitido tener un diagnóstico en el proceso lo más acertado posible, lo que nos permite ofrecer calidad y seguridad en nuestro servicio. Te esperamos en la Avenida Francisco Bilbao 6225. Teléfonos 222-777-206 y 222-777-865. Y es @parkergarage.cl. Parker & Parker, tu comunidad. Tengo un problema legal y no sé cómo solucionarlo. ¿Qué puedo hacer? Gracias, Bruno. Voy a llamar a Armar Limitada al más 569-9742-9658 o contáctanos a armarltda@gmail.com con $R cada uno. Te contactaremos en la brevedad. En Armar Limitada solucionamos todos tus temas legales y de recursos humanos. Armar Limitada te acompaña siempre. Ambulancia Santa Lucía, con más de 50 años a la vanguardia del traslado interhospitalario, está en grupo de profesionales apasionados en el área de transporte y salud para unirse a nuestro equipo. Contamos con una flota moderna de ambulancias, brindando atención excepcional en urgencias y traslados nacionales e internacionales. Participamos en convenios, eventos y competencias deportivas. Únete a una empresa comprometida con la excelencia las 24 horas y los 365 días del año. Para más detalle, puedes enviarnos tu currículum a ambulanciassantalucia@gmail.com, también contactarte en ambulanciassantalucia.computatrabajo.com o bien llamarnos al 264-655106 o al 264-655105. Ambulancias Santa Lucía, excelencia en traslado de pacientes. Oh, now, don't look back, we've drawn the line. Move on, it's so good to go back in time. I'll never you for happy a tree won't come true. Sarah, Sarah, storms are in your eyes. Sarah, Sarah, no time is a good time to lie. Danger in the game when the stakes are high. Branded, my heart was branded while my senses stood by. I'll never find another girl like you for happy a dream won't come true. Sarah,
Sarah, storms are blowing in your eyes. Sarah, Sarah, blowing in your eyes. Y ya estamos de regreso con el doctor Andrés Hurtado hablando del cálculo renal. Doctor, ¿cálculo renal es lo mismo que un cólico renal? Bueno, el cólico renal es la expresión clínica, ¿no? No necesariamente lo mismo, porque tú puedes tener un cálculo que no te dé cólico, pero el cólico te lleva a buscar el cálculo. ¿Sí me explico? No, no entendí la diferencia, perdón. Es decir, el cólico es el síntoma, el cólico es el síntoma. Ya, El ok. cálculo es la causa del síntoma. Ah, perfecto, ya, ok. Exacto. Pero no todo cálculo te da el cólico, porque hay cálculos que no se mueven y no te da necesariamente el cólico. O sea, necesariamente puede ser que un cálculo no te dé dolor y no hay cólico. Exactamente. Que la gente lo entienda. Perfecto, Exactamente. perfecto. Ya, a ver, hablamos ya de cuál es la sintomatología, hablamos cuál es la alimentación que podríamos utilizar, hablamos también del tratamiento a realizar. ¿Qué se nos está quedando en el tintero, doctor? Bueno, hablamos un poquito de prevención. Yo diría, bueno, básicamente concientizar, pues, es la principal función que tenemos acá. Si no necesariamente, o sea, a veces el diagnóstico de los cálculos puede ser incidental. Uno va a la urgencia por cualquier cosa, le hicieron una eco, salió un cálculo. ¿Qué hago en ese caso? Bueno, lo ideal es atenderse con algún médico, por lo menos que le haga la orientación. No necesariamente tiene que ir a un especialista de entrada, a menos que la recomendación de inicio sea esa, porque si es un cálculo muy grande, lo ideal sería manejarlo, o pudiera ser o con urólogo o con nefrólogo. Irremediablemente, en algunos casos va a tener que ir a urología igual, sobre todo si el tratamiento es más de intervención, si hay que hacer algún procedimiento, porque eso lo hace el urólogo más que el nefrólogo. Pero si hay que hacer algún estudio metabólico, generalmente eso se encarga más nefrología. Si tenemos antecedentes familiares, vemos que hay muchos familiares con cálculos, bueno, tal vez valdría la pena por despistaje hacer aunque sea una eco en algún momento, pues, de la vida y ver. Y tomar las medidas preventivas, tratar de tener una alimentación balanceada, evitar los excesos y tomar mucha agua, que es mi lucha del día a día. Que tomemos mucha agua, esa es mi batalla. Doctor, aquí me nace al tiro a mí, es una pregunta mía dentro de mi ignorancia de las especialidades médicas, ¿ah? Pero, Sí. ¿cuál es la diferencia entre un nefrólogo y un urólogo? Aparte de que uno mete tajo y el otro no. Bueno, esa es la principal diferencia. El nefrólogo se encarga más del riñón, aunque obviamente en nuestro estudio tenemos que abordar las vías urinarias, porque las vías urinarias nos pueden dañar el riñón. Y nosotros somos médicos en el sentido de la medicina no invasiva. El urólogo es primariamente cirujano. Entonces ellos se encargan más de la parte intervencionista. Obviamente también ven la parte médica, así como nosotros tenemos ciertos conocimientos de la parte de intervenciones, aunque no las hacemos. Y ellos se encargan más de la vía urinaria, si el problema más es de la vejiga, de la próstata, ese tipo de cosas más compete urología. Bueno, y ellos también obviamente se encargan del aparato reproductor, que esa parte sí no nos compete a nosotros mucho. Pero nosotros nos encargamos más que todo de función, de la parte renal y todo lo que influye sobre esa función, sean sistémicas, sean enfermedades del cuerpo o sea de la vía urinaria, entonces nosotros intervenimos en ese sentido. Muchas gracias, porque yo nunca lo había entendido en realidad. Doctor, Génesis Bucherón desde Escocia nos pregunta si llevando una vida sana y haciendo deporte, ¿hay riesgo igual de sufrir posible cálculo renal?
Si hay alguna enfermedad metabólica o enzimática, sí, igual sigue habiendo riesgo. Hay algunos aminoácidos que no se metabolizan en algunas personas y pueden generar cristales. La hiperoxaluria, como les mencionaba, también puede generar cristalización. Entonces, sí, definitivamente hay personas que tienen enfermedades genéticas que pueden generar cálculos, pero como les mencionaba, como son enfermedades genéticas enzimáticas, no afectan exclusivamente el riñón y el único síntoma generalmente no es el cálculo. Entonces puede ser una señal de alarma la presencia de cálculo en esos pacientes, como puede ser un hallazgo adicional a otro malestar que esté presentando dependiendo de cuál sea la enfermedad. Y bueno, se tiene que abordar como la raíz de la enfermedad, pues en este caso, si es un problema enzimático, tratar de resolverlo si es posible, si la ciencia médica lo permite, o en algunos casos inclusive hay pacientes que necesitan trasplantes hepáticos. Depende del tipo de enfermedad, el tratamiento es diferente. Correcto. Alejandro González desde Las Condes nos pregunta si tener una enfermedad base como la diabetes también puede provocar cálculo renal. No está descrito que sea un factor de riesgo específico para cálculo. Todo dependerá de qué nos llevó a la diabetes. Si es un paciente que generalmente de los diabéticos tipo 2 tienden a tener una dieta un poco excesiva en algunos casos. Obviamente hay un factor obviamente genético, pero si ese factor genético se alimenta con una dieta y una vida un poquito desorganizada, que lo lleva a la diabetes, pudiera ser que dentro de esa dieta caiga un riesgo de cálculo, pero la enfermedad como tal, hasta donde sé, no es un factor de riesgo específico para cálculo. Sumamente clara la respuesta. Juan Cerda de La Reina nos pregunta, doctor, mi hijo, ¿cómo puedo estar yo alerta o prevenir en cuanto a alimentación que pueda tener un posible cálculo renal? ¿Será para evitarlo entonces? Sí. Yo leo la pregunta tal cual como claro, ellos la mandan. Claro. Bueno, como mencionábamos, el balance de ácidos y álcalis dentro del organismo, inducido por dieta, que es lo que mencionábamos inicialmente como el potencial renal ácido de los alimentos, es tratar de balancear la cantidad de alimentos que yo consumo, que puedan ser alcalinos y ácidos. Y como les decía, los únicos que son alcalinos son las frutas y los vegetales. Entonces, la idea es consumir en general la mitad de la carga de alimentos en el día, que sea de vegetales y frutas, y la otra mitad lo demás. De lo demás, que todo se transforma en ácido, carbohidratos y proteínas, lo que más se transforma en ácido son las proteínas. Entonces, tratar de verificar que nuestro consumo de proteínas sea adecuado. La recomendación, así como muy general, es que sea 2 porciones de proteína al día, más o menos del tamaño de la palma de la mano de la persona. Pero este es como algo más o menos rudimentario, como para una guía general. Pero si tenemos un paciente con factores de riesgo o que ya ha tenido cálculo, como les mencionaba, lo ideal es hacer una evaluación nutricional específica. Pero básicamente, si cumplimos con eso, por lo menos de un plato típico de un almuerzo, yo lo divido en la mitad y la mitad son vegetales, y esos vegetales pueden ser la ensalada, un puré que no sea solamente de papa, sino con zanahoria. O sea, tratar de incluirle a ese puré otros vegetales para hacerlo un poco más nutritivo, mezclar los vegetales con la preparación de la proteína, hacerlo salteado con algunos vegetales, o una crema de verdura. O sea, que el global de la mitad de lo que yo estoy consumiendo en ese almuerzo sean vegetales, la porción de proteínas que mencionábamos más o menos del tamaño de la palma de la mano, y el resto del plato, para completar la otra mitad, que sea de carbohidratos, puede ser arroz o fideo, etcétera. Ya con eso más o menos estamos cumpliendo la meta. Un poco, doctor, lo que nos comentaba la Nutri en su minuto, cómo era un plato adecuado en una dieta balanceada, ¿te acuerdas, Pati? Claro. Que es un poco lo que está diciendo el doctor. Doctor, una pregunta mía. Usted dijo que dentro de la sintomatología que se podía dar por un cálculo renal estaba la baja de presión. Y eso me llamó la atención. ¿Y eso es porque es un mecanismo natural de autoprotección para el dolor del cuerpo? No, o sea, no siempre se va a objetivizar la baja de presión, pero sí o sea, se desencadena por la forma como llegan las señales nerviosas del uréter, que es lo que está siendo agredido en ese momento. Hay unas vías que se llaman, bueno, voy a tratar de no ser tan técnico, voy a tratar de explicarlo.
hay unas vías que se llaman aferentes, que significa que ellas reciben estímulo del uréter y lo llevan a la médula, y luego se genera allí como una especie de reflejo. Ya. Y es un reflejo vagal, porque viene del nervio vago, que es un nervio parasimpático. Y el sistema parasimpático, o sea, hay un sistema que es autonómico, que es automático, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Entonces, cuando nosotros tenemos reacciones a ciertos estímulos, como por ejemplo el miedo o el dolor, en otro tipo de dolor, un golpe, por ejemplo, un accidente o cualquiera de estas situaciones de riesgo, se activa el sistema simpático que se encarga de subir la presión, subir la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, prepararnos para correr o para luchar, ¿de acuerdo? Ese es el sistema simpático. El sistema parasimpático es el sistema que lo regula y hace todo lo contrario, baja la presión, baja la frecuencia cardíaca, y uno de los síntomas que induce a pensar eso es cuando la persona se pone pálida, sudorosa, fría y le da náusea. Uno asume de que se activó ese sistema y que el paciente tiene síntomas de que la presión está baja. Entonces, como se genera una reacción parasimpática porque lo que se está estimulando en este caso es el uréter, es por eso que el paciente sufre ese malestar. Es parecido con el cólico intestinal, que los que lo hemos experimentado sabemos de que en algunos casos sentimos como un malestar general, como que nos entra un calor, como que nos ponemos fríos, nos desvanecemos un poco, y es por eso, porque el dolor puede ser tan intenso que se active ese sistema y genere ese reflejo. No sé si quedó claro. Sí, perfecto, muchas gracias. Porque claro, uno tiende a pensar y decir, pero ¿por qué me baja la presión? ¿Qué tenía que ver? Así que se lo agradezco, doctor, porque será una inquietud mía, formalmente. Bien. Está muy bien. Doctor, desde Maipú, Catherine González nos pregunta si el hecho de tener quistes en el riñón también puede ser posible futura causa de cálculo renal. Bueno, igualmente no está descrito una correlación específica, depende de cuál es la causa de los quistes. Hay quistes que son congénitos, hay quistes que son hereditarios, son enfermedades genéticas que pueden producir los quistes, hay quistes que son adquiridos por cualquier situación, así que depende mucho de cuál sea la causa. En general, lo genético, no hay un mayor riesgo de cálculos, más bien son pacientes que progresan a la enfermedad renal crónica de forma muy temprana, muy jóvenes, así que son pacientes generalmente míos como pediatra. Y los quistes adquiridos, que generalmente ocurren en personas adultas, tienen más que ver con otras cosas que con los cálculos per se, así que no está descrito y no debería catalogarse como un factor de riesgo. Perfecto, sumamente claro. Gonzalo, lo que tú quieras preguntar antes de irnos a la última pausa, porque ahí después el doc lo mandamos a hacer su súper resumen. No. Yo creo que sí o sí ha quedado. La verdad que debo decir, doctor, que haberle dejado abierta la opción de la última, del último programa que tuvimos los dos, ha tenido una recepción de nuestro radio escucha y televidente fantástica. A mí me ha encantado este programa por lo rápido, dinámico que se nos ha ido dando. Y en eso es la idea, en realidad, doctor, tanto suya como de nosotros, de poder enseñar a la población, enseñarle a la gente a cuidarse también y obviamente a tomar líquido y agua, para ser más preciso, como usted siempre lo dice, y de no andarse automedicando. Así que, dicho esto, doctor, yo creo que vamos a hacer la pausa musical y nuestra pausa de nuestros auspiciadores y le dejamos la vitrina para que hagamos el resumen final excelente que usted siempre nos da. ¿Le parece? Es. Manténgase aquí Listo. Radio Chile, en GIP de la mano contigo, junto al doctor Andrés Hurtado. En Parker tenemos la más alta tecnología al servicio de nuestra comunidad. Te esperamos en Avenida Francisco Bilbao 6225. Teléfonos 222-777-206, 222-777-865. O escríbenos a taller@parkergarage.cl. Armar Limitada es tu asesor. En Armar Limitada encontrarás la mejor asesoría jurídica y en recursos humanos. No dudes en contactarnos. Escríbenos a gmail.com. Parece que esto tiene un filtro. Y te contactaremos. Pero que esto aísla mi voz. Yo creo que no. Te acompaña siempre.
Ambulancia Santa Lucía, con más de 50 años a la vanguardia del traslado intrahospitalario, está lleno de profesionales apasionados en el área de transporte y salud para unirse a nuestro equipo. Contamos con una flota moderna de ambulancias, brindando atención excepcional en urgencias y traslados nacionales e internacionales. Participamos en convenios, eventos y competencias deportivas. Únete a una empresa comprometida con la excelencia las 24 horas y los 365 días del año. Para más detalle, puedes enviarnos tu currículum a ambulanciassantalucia@gmail.com. También contactarte en ambulanciassantalucia.com.trabajo.com o bien llamarnos al 264-655106 o al 264-655105. Ambulancias Santa Lucía, excelencia en traslado de pacientes. Yellow diamonds in the light. I was standing side by side as your shadow broke the smile. What it takes to come alive. Can't deny. But I gotta let it go. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless Ya estamos de vuelta después de este temazo de Rihanna que reactiva las energías, sobre todo en esta época de verano que estamos todos ahí ya preparándonos para las vacaciones. Estamos junto al doctor Andrés Hurtado, nefrólogo y pediatra, conversando de los cálculos renales. Querido doc, le vamos a pasar la pelota a usted para hacer su estupendo resumen de siempre. En qué consisten los cálculos, síntomas, todo lo que hemos conversado latamente durante este programa, por favor. Bueno, como habíamos comentado, los cálculos son conocidos como piedras del riñón, cálculos renales, litiasis, todos son términos para lo mismo, básicamente es la aparición de pequeñas piedras dentro del sistema urinario, pueden ubicarse en cualquier segmento del sistema. Tradicionalmente se generan más que todo en la parte superior, donde está la pelvis renal, y por el movimiento de desplazamiento, dependiendo del tamaño del cálculo, si se desplaza en el sistema urinario, en algún punto donde se genere alguna estrechez y el cálculo queda atrapado, se puede generar una dilatación, y esta dilatación es la que genera los dolores que se asocian tradicionalmente con el cálculo. Mencionábamos entonces que los síntomas de este dolor básicamente es un dolor muy intenso que nace en la parte baja de la espalda, donde se junta la costilla y las vértebras, conocida como fosa lumbar. Ese dolor luego puede desplazarse hacia el costado del abdomen y luego hacia abajo y hacia adelante hasta llegar a la ingle de la persona,
puede ser al testículo o al labio mayor de la mujer. Es un dolor que generalmente es tipo cólico, es decir, que sube y baja de intensidad en el transcurso de los minutos y se puede acompañar de síntomas como náusea, frialdad, sudoración, palidez, durante el momento más álgido de la persona. Y también se puede acompañar en algunos casos de sangrado en la orina, que es un sangrado que tradicionalmente es rojo, intenso y bastante alarmante. El cálculo en algunos casos, en la mayoría de los casos, puede ser expulsado de forma espontánea por la persona, pero en los casos donde se pueda quedar atrapado, genera obstrucción, puede generar daño en el riñón, y esos son los casos que generalmente interviene la parte de nefrología y urología para tratar o de disolverlo, de inducir que se expulse o de sacarlo por algún procedimiento que puede ser mínimamente invasivo o puede ser completamente invasivo si es necesario alguna operación abierta. La función siempre del médico en este caso es de diagnóstico, tratar de limitar daño y de prevención. Entonces, hablando de la prevención para la población general, hablábamos de una dieta balanceada, donde tratábamos de que el consumo de frutas y vegetales fuera igual al consumo de los carbohidratos y de las proteínas. Hablábamos de las carnes, el consumo excesivo sobre todo de carne. También involucramos al pollo y al pescado, pero principalmente la carne roja está más involucrada. Y los carbohidratos que ya sabemos que son el arroz, la pasta, etcétera. Entonces tratamos de equilibrar, y el consumo abundante de líquidos también, principalmente el agua, para tratar de que no sea una orina concentrada que favorezca la producción de los cristales, que son los que van a componer estos cálculos, ¿no? Y básicamente yo creo que eso, y motivarnos en este caso a llevar una dieta más o menos balanceada, de consumir suficientes líquidos para tratar de prevenir y ser un poquito más motivados en la consulta si vemos que tenemos varios familiares con antecedentes de cálculo, sobre todo si son bilaterales, si están en ambos lados, si son cálculos muy grandes. La recomendación sería que en algún momento se hagan algún estudio para descartar, porque pudiera haber algún problema metabólico que hacer diagnóstico o con algún tratamiento específico. Doctor, solo para ir redondeando un poco lo que usted decía en relación a las proteínas. Usted habló de pollos y pescado. Cuando hablamos de que la que tiene mayor cantidad de proteína, que hablamos de carne roja y carne de cerdo y cordero, por ejemplo, o están todas más o menos similares. No, o sea, no podemos hablar de que una tenga mayor o menor calidad de proteína, pero hay o sea, el consumo de carne roja está más relacionado con la aparición de cálculos que la de las otras proteínas. Si hay un exceso de comer proteína, no es lo mismo que un exceso de carne roja que un exceso de carne de pescado, por ejemplo. Básicamente por la composición de la carne roja. De hecho, la carne roja se ha involucrado en algunos procesos inflamatorios sistémicos, intestinales, y la matriz de la proteína que mencionábamos inicialmente, el núcleo del cálculo, se forma más con estas proteínas de origen de vacuno. Además de que, bueno, sabemos de que hay un mayor riesgo de generar mayor cantidad de ácido úrico, por ejemplo, con el consumo de carne roja, que también puede cristalizar. Una de las principales fuentes de cristales en los cálculos también es la formación de ácido úrico. Entonces, eso es un factor de riesgo adicional para la carne roja. Ahí me genera la duda, doctor. Cuando hablamos de carne roja, ¿hablamos solo vaca o hablamos cordero? Sí, vacuno. Vacuno principalmente. Ya, perfecto. Correcto. Gracias. Desde San Antonio, doctor, nos preguntan, ¿son efectivos o no los antiinflamatorios en caso de dolor renal? Van a ayudar hasta cierto punto, porque nosotros hablamos de un basal en el tratamiento del dolor, ¿no? El paracetamol, a pesar de que no es tan antiinflamatorio, genera como un basal en este proceso de analgesia. Luego de ese se pueden ir escalando a los antiinflamatorios no esteroideos, y obviamente en algunos casos muy excesivos también se puede utilizar opioides, pues, como el tramadol. Pero dentro de este tratamiento ese también se pueden utilizar los antiespasmódicos, parecido a lo que se utiliza con el intestino. Lo que sucede con el antiespasmódico es que te calma el dolor, pero te paraliza el uréter, entonces no va a haber desplazamiento. Entonces ahí habría que balancear esa parte. Si vemos que es un cálculo que está muy obstructivo, muy grande y no va a pasar,
se puede utilizar el antiespasmódico para calmar al paciente mientras se realiza el procedimiento que corresponda. Pero si queremos que le expulse, probablemente no sea la mejor opción. Igual en pediatría no los utilizamos, por si acaso, en ninguno de los casos. Pero de todas maneras no a la automedicación. Eso mismo, 100%. eso mismo te decir que siempre Sí. lo ha dicho el doctor. En ese caso, vaya a ver al especialista que le haga el Y hay- diagnóstico y el tratamiento Exacto. adecuado. Y hay algo peculiar, que en el caso de los dolores abdominales, eh, hasta que no sea evaluado por un especialista, por un médico, pues por lo menos, es difícil uno terminar de descartar si ese dolor tiene algún origen de alguna enfermedad que sea quirúrgica. Entonces, el riesgo de calmar un dolor abdominal sin conocer la causa es que si es de origen quirúrgico, el paciente parece sentirse mejor y se puede escapar o se puede retrasar un tratamiento que puede salvarle la vida. Entonces, Wow. dolores abdominales siempre es importante evaluarlos primero. Claro, si sabemos que el paciente tiene diarrea y un cólico intestinal, yo no voy a decir que tiene que ir al médico en todos los casos, pero si es un dolor que es diferente, que ustedes sienten que la intensidad es muy fuerte, que es un dolor que ustedes no han experimentado en otras oportunidades, que la ubicación es anormal, que ustedes tienen otros síntomas asociados al dolor, una pancreatitis, este tipo de patologías que son un poquito más agudas, que necesitan una atención médica rápida, lo ideal es que acudan antes de medicar algún analgésico. Correcto. Y doctor, en caso de qué síntomas la persona debería correr a urgencias. Dentro de Cuando la- tiene cálculo renal y lo está tratando, está con sus medicamentos, ha ido a las consultas médicas, en caso de que, ¿en qué minuto? Si tiene algún dolor específico o algo, ¿qué síntomas le dice? No, tengo que correr a urgencias. O sea, estamos hablando de un paciente que es conocido con cálculos ya, ¿no? Ujú. Sí. Sí. Ya. Bueno, básicamente el paciente con cálculo no hay que decirle mucho que corra a la emergencia con el dolor, porque son dolores tan intensos que la gente va sí o sí. Perfecto. Es muy difícil tolerar un dolor de esa magnitud en casa. Entonces, muchas veces el paciente se motiva y va por su cuenta. Más allá de eso, el sangrado obviamente siempre sí es un signo así como muy alarmante y el paciente generalmente también va a la emergencia por cualquier sangrado en la orina porque es algo que es muy atípico, pues. Pero decir que hay algo que haya que hacer en emergencia, o sea, sabemos, como les comenté, que el dolor implica que el cálculo se está moviendo y está generando distensión en el ureter. Entonces, básicamente, si tienes dolor hay que hacerle el estudio a ver si está obstructivo y si hay que hacer algún procedimiento. Porque en otras circunstancias, si está en un lugar alejado, una persona experimenta el dolor, no le queda de otra que tolerarlo y lo pasa y lo expulsa, ya listo, se acabó el problema, pero no siempre va a ser el caso. Perfecto. Y como dijo el doctor, generalmente los excesos llevan o aumentan la posibilidad de generar un problema de salud al respecto. Y uno el cuerpo lo conoce, entonces hay que hacerle caso. Así es. Querido doctor, te vamos a tirar un desafío para el próximo mes. Dinos Bien. 2 temas que te interesarían que conversáramos y los vamos a lanzar a encuesta para nuestras redes sociales y que el público elija. Sí, pero Listo. pero lo vamos a no hablemos del próximo mes, hablemos de marzo, ¿te parece? Porque Bueno, nosotros sí. en febrero le queremos dar vacaciones, yo creo que se las merece y nosotros De veras, también. toda la Bueno. razón, Doc. Dino, esbózanos los temas y en marzo los vamos a retomar. Así Tienes harto toda la como ha razón. sido en este tema, Sí. que la gente pueda preocuparse, tomar preguntas, porque ha sido muy entretenido el programa de hoy día, doctor. Bueno, fabuloso. Bueno, yo diría tal vez hablar un poco de malformaciones congénitas de la vía urinaria, del riñón y la vía urinaria. Y lo otro pudiera ser como función renal del recién nacido, pudiera ser hablar un poco de los prematuros y de los niños que nacen a término, conocer un poco cómo es esa formación del riñón y cómo se comporta la función renal en esos primeros días de vida. Pienso yo que sería importante e interesante discutirlo. Temas. Perfecto. Y usted que nos, Anotados. sí, perfecto. Y usted que nos está mirando y nos está escuchando, una vez que se lance esta encuesta respecto de nuestras redes sociales, opine, diga qué es lo que más le interesa que conversemos con el doc y podamos seguir interiorizando y aprendiendo un poco más de nuestro cuerpo humano y del doc que siempre ha tenido la mejor de las voluntades.
Así es, en nuestra querida comunidad GIP de la mano contigo, vamos a lanzar estos temas para que ustedes elijan de cuál hablamos ya en marzo. Tienes toda la razón. Si el doc tiene derecho a descansar, también no lo podemos estar dejando sin descanso. Querido doctor, como siempre, extraordinario, te damos las gracias por tu tiempo para poder aclarar las consultas de todos quienes nos han participado. Agradecemos también a toda la comunidad Satélite Radio Chile, GIP e Instagram que ha participado con nosotros el día de hoy. Te mandamos un abrazo y un beso enorme. Que descanses, un merecido descanso. Que estés igualmente, que la pasen bonito en febrero, que disfruten mucho y bueno, que la recuperación siga viento en popa. Muchas gracias. Muy amable, un gran abrazo. Que estés muy bien. A toda nuestra querida comunidad les agradecemos. Yo personalmente les agradezco su cariño, sus palabras, su apoyo. A Alberito Rangel, que siempre nos permite salir al aire. Esta vez vamos a hacer un programa más cortito y asumo la responsabilidad porque no puedo estar sentada tanto. Exactamente, se tiene que cuidar. Tengo que cuidar. Querido Gonza, ya nos encontraremos, no sé si tú directamente el miércoles o juntitos en un nuevo programa de GIP de la mano contigo acá en Satélite Radio Chile. Un beso y un abrazo. Los queremos mucho. Chao. Chao, chao. Nos despedimos para darte un gran abrazo y desearte reencontrarnos pronto con un nuevo tema que quieras consultar. GIP de la mano siempre contigo a través